Muy bien, ahí estuvo Carlos Angama. Es una de las cartas que tenemos nosotros en estos Juegos Panamericanos. Está en línea también nuestro colega y gerente, director de Radio Continental de Arequipa, Marcio Soto, a quien le damos la bienvenida. Él también va a intervenir en este diálogo que vamos a sostener con Saúl Barrera, quien fuera jefe del IPD. Marcio, bienvenido, buenos días. Raúl, ¿cómo te va? Un cordial saludo para ti, para toda la mesa de conducción y para todos los oyentes de Super Deporte a través de Ecoradio. Siempre a tus órdenes, Raúl, y muy amable por la gentileza. Muy bien, vamos a hacer la mesa de trabajo ahora con tu presencia también vía teléfono, para que tú también intervengas en este diálogo con Saúl Barrera, quien fuera jefe del IPD, y que vamos a realizar la pregunta que ya la hemos expresado hace algunos días. Ha pasado los Panamericanos, pasarán para Panamericanos y nosotros diremos, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta y la respuesta que seguramente le vamos a encontrar esta mañana. Yo antes quiero recordar, porque esto es bueno, los Panamericanos lo van a ver mejor, por supuesto, en un buen televisor, a un buen precio, de las mejores marcas. ¿Dónde lo tiene que adquirir? En Importaciones Iraoka. Las mejores marcas AOC, LG, Samsung, Panasonic, Mirai, en fin, todas las marcas sabidas y por haber en televisores solo en Iraoka. Los Panamericanos también lo verán mejor en un buen televisor a un precio de esos que difícil de encontrar en otro lugar que no sea Importaciones Iraoka, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. Bien, entonces quedas en línea, Marcio, también para que intervengas en este diálogo con nuestro invitado Saúl Barrera, ¿de acuerdo? Gracias, Raúl. Muy bien, entonces la pregunta está dada, Saúl, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Raúl, a todo tu panel y a todos tus oyentes. Encantado de poder compartir algunas ideas, ¿no? y tratar de hacer una evaluación acerca de lo que se debe hacer con el deporte acá en el Perú. Efectivamente, a veces hemos tenido oportunidad de leer a través de las redes sociales comentarios que desarrollas y me parecen muy sesudos, muy dados y muy atinados además. Entonces creo que, porque tienes experiencia, has estado trabajando en el IPD, primero como secretario general y luego como jefe del IPD ante la salida de Pancho Boza, de tal manera que hay una experiencia sobrada y razonable para conversar qué se tiene que hacer por el deporte peruano. Saúl, en estos momentos creo que la suerte del deporte peruano es hacia adelante. Los Panamericanos nos han dejado hasta el momento una buena imagen, no solamente en materia de organización, sino deportivamente también. Hay un crecimiento, eso no se puede negar, sobre todo en deportes que antes estaban escondidos por ahí y que no tenían mayor connotación. ¿Cuál es tu impresión acerca de esto? Mira, yo recuerdo cuando en el año 2013, a inicio de 2013, ya desde final de 2012 se venía hablando esta posibilidad de que Perú postule y organice unos Juegos Panamericanos en Lima, ¿no? Cuando surge esa posibilidad y se comienza a discutir y a tratar el tema en diversos niveles y en diversos medios, habían dos posiciones muy contrapuestas, ¿no? Una posición que decía, antes que el país organice unos juegos que muchas veces son tan costosos, primero hay que impulsar un tema de masificación deportiva en el país. Y había la otra mirada, ambas eran válidas, la otra mirada que te decía, es que el Estado, ¿no?, nunca va a impulsar un proceso de masificación o va a querer hacer algo en deporte si previamente no se compromete a hacer algo. Y los Panamericanos puede ser la excusa y la justificación justamente para que el Estado mire el deporte y haga algo, ¿no? Finalmente, dentro de esta evaluación prevaleció esta última idea, ¿no? Perú postula, Perú gana la sede de los Juegos Panamericanos, y luego que ya se han culminado los Juegos, si uno mira, hace una retrospectiva hacia atrás, se da cuenta que esa mirada, ¿no?, de organizar los Juegos Panamericanos como una excusa para que el Estado comience a mirar el deporte, de alguna manera creo que ha funcionado, ¿no?, y ha tenido cierto resultado. Porque si uno hace una evaluación, no en base a apreciaciones subjetivas, ¿no?, sino en cosas objetivas, ¿no?, y uno lo mira en el tiempo, se da cuenta que, por ejemplo, el apoyo del Estado en otorgar subvenciones económicas a las federaciones, que finalmente son las que financian la preparación, el entrenamiento y la participación de los deportistas en diversos eventos deportivos internacionales fuera del país, se ha incrementado de manera bastante importante, ¿no? Si antes el Estado, hace no muchos años, anteriores a los Juegos Panamericanos y anteriores a la que nos dieron la sede,
el Estado daba alrededor de 8 millones de soles anuales para todas las federaciones deportivas. Esto en comparación a los casi 70 millones que reciben actualmente. Entonces tú ves ahí un crecimiento claro, de casi 10 veces, ¿no? También los Panamericanos, por ejemplo, fue la justificación perfecta para iniciar todo el proceso de transformación en La Videna, ¿no? Recordarás que en diciembre del 2014 se inauguró el velódromo en La Videna, 2 polideportivos, una residencia deportiva, y todo se hizo pensando justamente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Luego exitosamente Carlos Nejos ha desarrollado el tema del centro acuático, el techado del velódromo, el nuevo estadio de atletismo. Si el país no se hubiese comprometido a hacer los Juegos Panamericanos, es muy difícil que esos hechos objetivos se hubieran dado. Entonces, al final, lo que nos deja la lectura del país como decisión de haber organizado los Juegos Panamericanos, yo creo que para el deporte es positiva, pero hasta aquí. Ahora, existe un gran riesgo, ¿no? Y existe una gran preocupación, porque si bien el Estado, por haber asumido el compromiso de organizar los Juegos Panamericanos, ha hecho toda esta inversión y le ha prestado toda atención al deporte, el tema es, ¿ahora qué va a pasar post-Panamericano? Así es, así es. El Estado va a seguir inyectando estas subvenciones económicas, va a seguir aportando en el deporte, o el Estado por el contrario va a decir, bueno, ya hemos gastado bastante en deporte en estos últimos años, así que en los próximos años vamos a ajustar, ya no vamos a gastar mucho, ¿no? Porque ya le dimos bastante estos años, y más bien veamos otras prioridades. Yo creo que si se sigue esta última mirada se estaría cometiendo un gran error, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esta gran inversión que sobre todo se ha dado en infraestructura deportiva ha estado concentrado en Lima, porque los Juegos Panamericanos se han organizado en Lima. Claro. Y se ha hecho infraestructura que antes en el país no existía. No es lo que pasó en Toronto y en otras grandes ciudades con esos grandes eventos deportivos, donde ya había una infraestructura deportiva existente previamente. Lo que se hizo muchas veces fue remodelar, ¿no? Fue adecuar, ¿no? O fue reconstruir algo que ya estaba obsoleto. Lima no tenía la infraestructura que ahora tiene en el ámbito deportivo. Entonces, pero es Lima. Pero también yo creo que ahora que el Estado ha inyectado esto, la alta competencia deportiva, y ha dejado, y está dejando como legado esta infraestructura, ¿no? Este apoyo económico, este fortalecimiento, si se quiere, de alguna manera del sistema deportivo, lo que debe apostar en adelante, ¿no? Es ahora prestar mayor atención, creería yo, así como se lo está prestando al alto rendimiento, también prestar mayor atención al tema de la masificación deportiva. Y eso pasa por desarrollar un fuerte trabajo en todas las ciudades del país, en todas las regiones del país. Precisamente, perdón, vamos a ver porque está en línea Marcio Soto, a propósito has tocado en todas las regiones del país. Marcio es un preocupado de siempre, su trabajo como periodista y como hombre de empresa también, ha sido alcalde de Paucarpata, creó un desarrollo impresionante en campos deportivos, que en este momento está siendo utilizado por esa masificación que hace precisamente Saúl Barrera, hace esa mención. Así que le preguntamos a Marcio, ¿cómo mira él el futuro y ahora qué? Con lo que acaba de expresar también Saúl Barrera. Lo escuchamos, Marcio Soto. Sí, un cordial saludo, Raúl, para el amigo Barrera. Bueno, en primer lugar aclaremos que quien ha dado el dinero para que se haga toda la infraestructura y todo lo que ha sido la parte operativa y los costos operativos de los panamericanos los ha dado al pueblo peruano. Eso queda claro. No el gobierno. El gobierno, por intermedio de ellos, es el que gasta, es el que invierte. Pero de los impuestos de todos los peruanos, de ahí ha salido el dinero para el presupuesto general de la República, y vía presupuesto general de la República ha ido para los panamericanos. Correcto. Pero no podemos desligar algo que es fundamental en este momento. Primero, hay que, creo, en lo inmediato, crear un ente que no sea burocrático, pero que se encargue de la infraestructura, en coordinación con los municipios, donde están ubicadas la infraestructura, porque si no se van a hacer tiras, como fue en el marco de los Juegos Bolivarianos en Trujillo. Es una desgracia, la piscina, una desgracia, deudas por todo lado, o sea, así no se puede marcar de ninguna manera. En segundo lugar, hay que crear el Ministerio del Deporte. Y el Ministerio del Deporte tiene que estar ligado necesariamente a todos los organismos de la estructura del Estado, a las gobernaturas regionales, a los municipios, para que así de esa forma sumen esfuerzo en qué, en tener profesores de educación física, en tener infraestructura deportiva, en tener equipamiento, en tener servicios, y la única forma de poder tener todos los elementos necesarios para que podamos tener cuantitativa y cualitativamente un deporte competitivo, porque yo soy de aquellas personas
que nos dejó Guido Costa, por ejemplo, aquel extraordinario entrenador de ciclismo que estuvo muchos años en Italia, y que alguna vez el señor Mesías lo trajo a la Federación Peruana de Ciclismo aquí en el Perú. Y él nos dijo, estando con Palomino, con varios colegas que trabajamos en la parte del ciclismo, nos dijo con mucha claridad: yo voy a una competencia deportiva, era con ocasión de los Juegos Panamericanos de México de ciclismo. Yo voy a una competencia cuando tengo posibilidades de ganar. Yo no voy a una competencia cuando solamente voy a hacer relleno. Clarito, clarito. Entonces, para nosotros tener deportes y deportistas que estén en condición competitiva, el gobierno tiene que crear el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte, a través del Parlamento Nacional, crear y ser titular de pliego y darle toda la responsabilidad que corresponde y los órganos de control que corresponde, y que este organismo diferencie el deporte competitivo a nivel con elementos con alguna discapacidad, los competitivos a nivel universitario, a nivel escolar, y los deportes de carácter recreativos, que también de ahí salen elementos, porque además coadyuva a una mejor sociedad. Entonces, en ese entendido de cosas, hay que reunir a un grupo de especialistas de todo el país para que trabajen en sus respectivas jurisdicciones, y dándole un presupuesto de lo que pagamos en impuestos. En el caso de Arequipa, por ejemplo, te digo, Raúl, Arequipa aporta al fisco 7.000 millones de soles y algo más anualmente. Y pueden darle una parte de esos 7.000 millones de soles para efectos de recreación, deporte y profesores de educación física para los colegios. Yo creo que sí, porque tenemos 33 millones de peruanos. De esos 33 millones de peruanos, los jóvenes superan más de los 15 millones. Y en esos 15 millones no hay un potencial. ¿Cuántas universidades tenemos? Todos oscilan entre los 16, 17, 22, 23 años. Ahí están las universidades convertidas en estos momentos en cementerio del deporte. Entonces hay mucho trabajo por hacer, Raúl. Ojalá, que el gobierno tome la decisión de crear definitivamente el Ministerio de Deporte, si quiere una sociedad mejor formada bajo el lema de mente sana en cuerpo sano. Muy bien, valiosa tu opinión, Marcio Soto, de Radio Continental de Arequipa. Así que no sé si te quedas en línea. En todo caso, hemos escuchado un comentario muy apreciable. Sí, Raúl, yo te pido mil disculpas al amigo Barreda porque tengo una cita médica en estos momentos. Así que con el dentista, con el encargado de la dentadura. Así que yo te agradezco mucho, señor Barreda, la mejor de las suertes. En el caso de Arequipa, nosotros creíamos, hicimos 16 escenarios de fútbol, e hicimos piscinas. Creamos también, en una segunda etapa, estamos por crear ya la administración deportiva, y para eso íbamos a recurrir a Cuba y a Brasil, donde hay especialistas en la administración deportiva, para poderlos traer y para que organicen las actividades deportivas y recreativas en nuestra jurisdicción en una segunda fase, ¿no? Porque ya tenemos toda la infraestructura, todo lo que era necesario y que antes no había. Pero bueno, ya será para otra oportunidad. Un fuerte abrazo, Raúl, para el señor Barrera también. Muy bien, de igual manera, mi querido Marcos Soto. Muchas gracias por tu intervención. Fito Palau, Carlos Mauri están acá también en la mesa de trabajo. Saúl Barrera los escucha. El programa para tratar temas tan importantes como el deporte, sobre todo ahora después de los panamericanos. Pero creo que usted, en su intervención inicial, justamente esboza la incógnita de qué cosa se va a hacer. Cuando no tendremos que preguntarnos qué cosa se va a hacer, ya tendremos que saber qué se va a hacer. Y no sabemos qué se va a hacer, y usted mejor que nadie lo sabe, porque nunca había una política de Estado con respecto al deporte. Lamentablemente han habido atisbos, hubo un decreto supremo hace poco, un par de años, la ley 28033 está desfasada, y después hay varias leyes que en realidad no es cuestión tampoco de dar leyes por dar leyes, si no se van a cumplir. La ley, se acaba de dar una ley de proyecto de tal nivel, hubo la 27674 hace un par de años, se han dado varios parches, pero al final es más de lo mismo. Usted como jefe del IPD, muchas veces lo hemos criticado, pero también muchas veces reconocemos que usted está atado de manos. Muchas cosas no las podía hacer porque el IPD pues no es ni siquiera un viceministerio. Usted tenía sobre el IPD, ¿quién está? El viceministro. Está el Ministerio de Educación. Ya, pero directamente ¿con quién despacha? ¿Con el ministro o con el viceministro? En teoría debería ser con el teoría. El presidente del IPD depende del ministro de Educación. Ya, pero no había un filtro, me imagino que previo era el viceministro. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Si no sabemos
qué cosa es lo que se va a hacer después de haber invertido $1.200 millones. Creo que ahora es el momento de dar una ley para comenzar, porque todos estamos acá de acuerdo que se debe crear el Ministerio del Deporte, pero hacer el Ministerio del Deporte con el mismo marco legal es cambiarle del traje al mono. Al mono lo viste de blanco, lo viste de negro, lo viste de azul, lo viste de rojo, lo viste de crema, es igual, es el mismo mono. Pero si le cambias el cerebro al mono, sí, pues ya va a pensar diferente, ¿no? Si no le dan al deporte un nuevo marco legal, ¿qué cosa podría hacer el nuevo ministro de Deportes si no tiene las facultades? El señor Neuja pudo haber hecho lo que hizo porque tuvo facultades extraordinarias, decretos legislativos con los cuales tuvo exoneraciones para hacer contrataciones, licitaciones y cosas de ese tipo. Todos presumimos que eso está bien y que obviamente él mismo lo ha dicho, que Contraloría lo ha revisado todo, entonces todo debe estar ok. Pero eso no se va a dar en el caso del Ministerio del Deporte ni tampoco se da en el caso del IPD. Ustedes tienen que seguir todo el procedimiento que es engorroso. Para contratar una persona, como para comprar pelotas, tiene que seguir todo un proceso, porque después, señor Barriga, usted lo sabe, vemos casos. El otro día vimos un caso de una denuncia que hubo sobre un tema en compra de bicicletas, por ejemplo, que porque eran ese precio, si estaban en otro precio, y cosas así. Me preocupa porque tú eres un conocido del deporte, o sea, usted sabe el tema del deporte, que no sabemos qué cosa vamos a hacer. Ese es el gran problema, ¿no? A ver, lo que se tiene que seguir trabajando, creo yo, es en fortalecer el sistema deportivo nacional. Ahora, fortalecer el sistema deportivo nacional pasa también porque cada actor cumpla con su rol. Están los gobiernos locales, yo felicito las acciones que viene desarrollando justamente el invitado, ¿no?, que intervino, que ha señalado que ha desarrollado cierta infraestructura deportiva local, ¿no? Y me parece importante porque el gobierno local es un actor importante para la masificación. Lo que deben hacer los gobiernos locales, lo que deben hacer las universidades, lo que deben hacer las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, pero más aún lo que debe hacer el ente rector. Y el ente rector actualmente en nuestro sistema deportivo es el Instituto Peruano del Deporte. Pero es un ente rector que solamente lo dicen en la ley del deporte, ¿no? Pero esa ley del deporte se contrapone con otra ley posterior, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el cual establece la política la hace el sector. De que los entes rectores solamente pueden ser los ministerios, claro, no organismos tipo o en el formato IPD. Entonces hay cierta colisión en la normativa. Ahora, el IPD yo también creo que es un modelo, y lo he expresado así anteriormente, que ya está agotado, ¿no? Porque el IPD durante mucho tiempo, y las normas también así lo habían establecido, estaba haciendo, ha tenido muchos sombreros, muchos gorros, haciendo ejecutor, tratando de ser rector, tratando de ser desarrollador de infraestructura, tratando de tener muchas funciones. Y prácticamente se ha asumido que es el IPD el que tiene que cargar con todas esas acciones y responsabilidades que se deben desarrollar dentro de un sistema deportivo. Lo que se debe hacer, creería yo, en mi opinión, y ahí coincido, ¿no?, y con muchas de las expresadas, es que ya es hora, ya es momento de iniciar un cambio, ¿no?, de crear un Ministerio de Deporte, pero un Ministerio de Deporte que sea un ente rector, porque no se trata, como también se ha señalado, de solamente cambiar el letrerito, claro, de todo lo que diga IPD, ahora le pongo Ministerio de Deporte. No ganamos nada, ¿no? Estamos hablando de una nueva entidad que tenga nuevas funciones, que tenga nuevas facultades, que deje de competir en los hechos con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales en hacer masificación deportiva, y que más bien comience a articular esos esfuerzos, que marque algunos parámetros. Les pongo un ejemplo muy sencillo, algo que comenzamos a hacer en el IPD en el año 2014. Pero nosotros, lo que gastan los gobiernos locales y los gobiernos regionales en deporte no es poco. Yo a veces cuando preguntaba a las personas, ¿cuánto creen ustedes que gastan los gobiernos locales y los gobiernos regionales en deporte en el Perú? Muchos decían, no, es que no prestan atención, gastarán una miseria. No, entonces si tú vas a los datos de las cifras en transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2015 y el 2018, los gobiernos regionales y los gobiernos locales han gastado cerca de 2.000 millones de soles, supuestamente en tema deportivo, supuestamente, ¿no?, en tema deportivo. Entonces no es poco dinero. Con esos 2.000 millones de soles, es decir, en 3 años, solamente los gobiernos locales y los gobiernos regionales han gastado mucho más de lo que se ha gastado en organizar los Juegos Panamericanos, por ejemplo. Ahora, con esa cantidad de dinero, con ese flujo importante de recursos, hace rato que se pudo haber impulsado un proceso serio, sostenido, planificado de masificación deportiva. Y por aquí te pongo un ejemplo. Y ahí
el IPD justamente tiene que ejercer una rectoría. Como te contaba, en el año 2014, por ejemplo, cuando identificamos que a veces los gobiernos locales también, como se dicen, por la falta de orientación estratégica, actúan según su entender. Y dice, yo voy a desarrollar una losa deportiva, una losa de fulbito, yo voy a hacer tal cosa, pero no articulan ni alinean a un objetivo nacional en materia deportiva, porque justamente se carecía de ese objetivo nacional. Es por eso que desde fines de 2014, durante 2015, el IPD desarrolla una propuesta de política deportiva nacional que nunca había existido en el país. Yo revisaba el caso de Chile. Chile tiene una política deportiva nacional del año 2010, y en otros países, en Colombia también tiene una política deportiva nacional desde mucho más antes, pero en el caso de Perú nunca había habido una política deportiva nacional, y comenzamos a desarrollar con expertos, tanto de materia deportiva como de políticas públicas, una propuesta que era la primera que se estaba trabajando en el Perú. Esa propuesta se discutió en las universidades, en la Pacífico, en la UPC, en San Marcos, en la Católica. Y esa política, por ejemplo, se envió al Ministerio de Educación en enero de 2016. Finalmente se aprueba en abril de 2017, si la memoria no me falla. 17, más o menos, sí. Pero a los pocos meses queda desactualizada. ¿Por qué? Nos demoramos como año y medio en aprobarla, ¿no?, en fijar la orientación estratégica, y al poco tiempo de ser aprobada, el CEPLAN, ¿no?, que es el ente más importante de planificación en el país, da una nueva directiva de cómo debe ser una política nacional, en forma posterior. Y la política deportiva no llegaba a cumplir con todos esos parámetros, por lo tanto quedó desactualizada y nunca se pudo ejecutar. Recién hace un par de meses el Ministerio de Educación aprobó una norma señalando que esa política deportiva va a ser actualizada, dando como plazo hasta febrero del 2020. Esperemos que pueda ser efectivamente actualizada esa política deportiva nacional, porque es el que da el objetivo que tenemos como país en materia deportiva. Nosotros, como Perú, creo que hemos tenido una buena participación en los Juegos Panamericanos, pero eso no va a ser sostenible, ¿no?, en el tiempo, si es que no hacemos que el sistema deportivo funcione. Y el sistema deportivo no va a funcionar sin esa política deportiva nacional que fija objetivo claro. No va a funcionar si no tenemos un ente rector, ¿no?, capaz, altamente técnico, que justamente se encargue de orientar y articular todos los esfuerzos de todos los actores deportivos locales. Incluido, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han oído hablar de un plan regional deportivo? ¿Qué gobierno regional está asumiendo su función de planificar el impulso de la actividad física y deportiva en su región, con objetivos y números claros y concretos? Ellos, en los gobiernos regionales y locales, lamentablemente las metas son a corto plazo. Y no se puede establecer nada, porque viene una nueva gestión y tiene otra manera de pensar y hace otras cosas, ¿no? Por eso es la necesidad de fortalecer la planificación en esta materia, obviamente, ¿no? Y para eso el IPD tendría que dar soporte técnico para que, por ejemplo, hagamos un piloto con 2 o 3 regiones, hagamos planes regionales deportivos, rescatando y trabajando de la masificación las fortalezas que ya existen en las regiones, porque también no es necesario inventar muchas cosas, hay experiencias exitosas y comparadas. Nosotros veíamos, por ejemplo, recientemente en el tema de los Juegos Panamericanos, que Perú obtuvo, si mal no recuerdo, quizá me pueda equivocar, pero corríjame si me equivoco, creo 2 medallas de bronce en boxeo, me parece, ¿no? 2 medallas de bronce. Cuba, se disputaron, si mal no recuerdo, como 15 medallas de oro y 16 medallas de oro. Cuba ganó 12, creo, de las 15 o 10 de las 15, ¿no? Arrasó. Porque es un nicho que Cuba digamos, viene trabajando desde hace mucho tiempo. Son potencia en esa disciplina. Así es. A nivel amateur. Ahora, ¿Perú lo puede hacer? Yo cuando conversaba esto con los técnicos me decía que Perú tenía condiciones. El Estado, miren, porcentualmente, en el ciclo olímpico, previo a los Juegos Panamericanos, la federación que ha recibido más recursos económicos ha sido la Federación Peruana de Boxeo. Ahora, eso ha permitido, desde hace, no recuerdo la fecha exacta, pero hace muchos panamericanos que Perú no ganaba medalla panamericana en boxeo, ¿no? Si se sigue sosteniendo ese esfuerzo, con planes, con trabajo técnico, con apoyo de ciencias aplicadas al deporte, ¿no?, para los próximos Juegos Panamericanos podemos comenzar a traer más medallas en boxeo. El ejemplo es el vóley con Akira Kato, con Mambo Par. Después de 20 años arrasaban en todo. No fue un año ni 2, ¿no? Fueron varios años, ¿no? Mire, en este ciclo olímpico, no estoy hablando, y este ciclo olímpico empieza en el 2017, ¿no? En este ciclo olímpico, la Federación Peruana de Vóley ha recibido por subvenciones económicas, si mal no recuerdo, cerca de 20 millones de soles. Es el que más ha recibido. Es el que más ha recibido, es el deporte que más apoyo económico recibe del Estado. Y en vóley se disputaban 4 medallas de oro
en vóley femenino, vóley masculino, vóley playa femenino y vóley playa masculino. No se ganó ninguna medalla. Y es donde el Estado ha metido mayor apoyo económico. También. Y tenemos un centro de alto rendimiento de vóley dentro de la Viena, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando. Se ha mejorado posición con relación a los Juegos Panamericanos anteriores. Son análisis técnicos que hay que hacerlo ya en cada deporte. Pero lo que no podemos hacer, ¿no?, es dejar de seguir apostando, pero de manera planificada, porque si no, los recursos van a seguir, ¿no?, perdiéndose. Como le digo, los 2.000 millones nomás que se gastan a nivel de gobierno regional y gobierno local. ¿Qué hace el IPD, por ejemplo, manteniendo lo que se llama los IPD regionales? El IPD nacional es muy difícil que controle los IPD regionales. Los IPD regionales deberían pasar a ser responsabilidad de los gobiernos regionales y contar nuevamente con la orientación y la asesoría técnica del IPD nacional o del nuevo Ministerio del Deporte para que desarrollen planes en su región. Pero tiene que haber una ley al respecto. Definitivamente. Y potenciando además los deportes que tienen, digamos, mayor posibilidad de desarrollo y crecimiento en las propias regiones, porque no podemos ser buenos en todos los deportes. Eso es muy importante, Saúl. Ya hay focos que están muy bien identificados en ciertas disciplinas deportivas en el país. Eso no se puede negar. En atletismo, prueba de fondo, está la zona andina, la zona de la sierra, Huancayo, ¿no es cierto? Y Huancavelica, está clarísimo. Bueno, en la costa tenemos el surf, ¿no?, donde hemos ganado, ha sido el deporte estrella en estos Juegos Panamericanos. Y así otras disciplinas, por ejemplo, el karate. Sí, claro, pero claro, el karate practicable en todas partes del Perú, ¿no es cierto? Deporte de contacto. Deporte de contacto. Pero hay disciplinas, por ejemplo, en la parte oriental de nuestro país, en la selva. El canotaje. El canotaje, por ejemplo. Pesas. Levantamiento de pesas. Ayer tuvimos a este chico Bardales, que ganó la medalla de bronce en pesas, y es uno de los candidatos a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿sabes? El muchacho tiene en su marca, está ahí. Bueno, y así hay sitios específicos en el Perú que hay que desarrollarlos. Mira, yo te digo, si tú miras en estos ciclos olímpicos, los 2 últimos ciclos olímpicos, ¿cuáles son las federaciones que han recibido mayor apoyo económico? No he sido tampoco tan arbitrario, porque ya en el 2013 nosotros identificamos desde el IPD en qué deportes como país podemos lograr mayores resultados. Y a esos deportes es donde se proyectó inyectar mayores ingresos. Uno de ellos, por ejemplo, es el atletismo. El atletismo, la gimnasia y la natación son deportes base. Porque muchas veces cuando los deportistas se comienzan a preparar para la alta competencia en otros deportes, no todos llegan, pero alguno que no llega a destacar, luego se va a otra disciplina, agarra otra actividad deportiva, pero ya viene con una base de esos deportes. Por eso es que no es casual que el apoyo a estas 3 federaciones hayan visto incrementado las subvenciones económicas de manera importante en los últimos años, ¿no? Y ahora además que van a contar con una infraestructura de primer nivel en la Videna para su preparación, bueno, gimnasia ya lo contaba, ¿no? Y yo creo que el deporte peruano va a seguir creciendo de manera importante. Mira que en el tema de gimnasia, el Perú tampoco no desarrollaba ni participaba en los Juegos Panamericanos en todas las disciplinas, ¿no? No participaba en gimnasia rítmica, ahora, artística tampoco, ahora está comenzando a participar, ¿no? De alguna manera, a veces mucha gente decía, pero ¿por qué participan si todavía no están, digamos, al nivel de las otras selecciones? Sí. Es cierto, pero hemos sido locales y de alguna manera teníamos que aprovechar, creo, como país esa condición para generar roce a nuestros deportistas. Claro, porque el roce competitivo es sumamente importante para el crecimiento del deportista. Lo que tú dices es muy importante, Saúl, a excepción del básquetbol, que mucha gente, padre de familia, que tienen sus hijos, obviamente los chicos se han visto frustrados pues en el básquetbol, porque no existe básquetbol competitivo en el país en este momento. Es lamentable. Es lamentable. Pero, a lo que voy es, por ejemplo, en gimnasia, que hacen mención, no teníamos opción porque es una disciplina que está rezagada, no ha habido mucha competición internacional, pero los roces son importantes, había que arriesgar, y se ha arriesgado. Estos chicos que han participado en los Juegos Panamericanos ya suman experiencia, y seguramente que en próximas competiciones van a estar mucho mejor, ¿no es cierto? Hemos tenido una delegación numerosa, excepcional e inusual, que no se va a volver a repetir
¿no? Sí. En los próximos Juegos Panamericanos. Salvo que volvamos a organizar otros Juegos Salvo Panamericanos. que lo vamos a organizar, efectivamente. Pero ha sido muy inusual, ¿no? Por eso estos Juegos Panamericanos de Lima 2019 tienen que ser analizados técnicamente ya en cada disciplina deportiva en función a la participación en los resultados y en cuestión de crecimiento. Yo creo que en líneas generales, sin haber analizado todos los deportes, creo que el resultado ha sido positivo. Hemos visto que se han roto varios récords nacionales. Muchos deportistas han mejorado, ¿no? Su performance con relación a participaciones anteriores. Entonces ha habido cierto crecimiento deportivo, que también creo yo, en cierta medida es explicado, porque con el mayor apoyo económico que han recibido las federaciones deportivas les ha permitido financiar participación de nuestros deportistas en distintos eventos internacionales en todo el mundo. Entonces eso le sigue dando más rosa al deportista. De acuerdo. Y mayor crecimiento. Carlos Mauri. Don Saúl Barrera, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, Fito. Tocó un tema muy importante que siempre ha estado flotando. Yo leo mucho los artículos que escribe el expresidente del IPD. Digo que es una persona muy enterada del deporte, dado sus 6 años dentro del IPD. El Ministerio de Economía asigna, creo, anualmente 1.000 millones, si mal no recuerdo, a los municipios, ¿no? Para política deportiva. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Porque tocó un tema muy importante, ¿no? Los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos locales, si tienen una partida presupuestal, ¿por qué no se invierte? Yo tuve una llegada a uno de los programas, creo que era Meta 28, no recuerdo, Meta 20, no me acuerdo. Entonces, cuando hablé con un grupo de profesores, no se ejecutaba lo que se supone que en el papel y en el cronograma anual de actividades mensualizado estaba. Me decían, no, lo han quitado, lo han cortado. O sea, ¿cómo, por ejemplo, esa parte que es importante, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, cómo hacer para que ellos cumplan y ejecuten el presupuesto total asignado a esas actividades deportivas? Porque hay que masificar para detectar, ¿no? Si no masificas, no detectas valores en las diferentes disciplinas. Entonces, ¿cómo hacer eso para que ellos se vean obligados a ejecutar, señor Barrera, el presupuesto que es asignado para el deporte? Porque muchas veces, por dada la noticia, lo que se ve, ese presupuesto que manejan los municipios para el deporte se va a otra área, se ejecuta por otro lado. Entonces, ¿cómo hacer para que se cumpla, no? Porque es muy importante, Raúl, que eso se ejecute, o sea, se cumpla lo que dice la ley, ¿no? ¿Cómo obligarlos, cómo coaccionarlos, ¿no? Por eso que yo creo que el Ministerio del Deporte es importante, ya ahora sí es necesario. Y también lo otro he visto, ¿no? Que desde el 2013, bueno, la política cambió, mejoró, inclusive ahí se creó un comité paraolímpico que antes no había. Creo que esto se inició en México, ¿no? En el 99, si mal no recuerdo, ¿no? Lo de los Paralímpicos, y sí, ahora sí, eso está caminando muy bien, eso yo lo veo bien. Esta es la 6ª edición. Claro, eso lo veo bien, pero la otra parte, ¿no? Para no tener esa ancla, que es los gobiernos locales, ¿cómo hacer, señor Barrera, para que ellos cumplan y ejecuten e inviertan el dinero que les asigna el Ministerio de Economía anualmente, ¿no? Y es un dinero importantísimo, Raúl, Fito, es bastante dinero. Entonces, si ese dinero se invirtiera, habría mejores resultados, ¿no? Habría mejores oportunidades para todos, entrenadores, profesores, pero es lo que hizo mención de Saúl Barrera. Sí, pues, ¿cómo precisamente, hacer? Claro, no, mencionó los gobiernos regionales. La pregunta es, ¿qué hacen los gobiernos regionales? Pero ¿Cómo articulan ese trabajo con las municipalidades? A que cumplan. No está articulado porque no hay una ley que los obligue. Así es, no hay un marco legal. ¿Y cómo hacer con eso? Yo les cuento anécdotas y experiencias. A veces cuando viajaba al interior del país y me reunía con algunos gobernadores regionales o algunos alcaldes provinciales o distritales, ellos lo que decían es, nosotros queremos que el IPD venga a hacer sus programas deportivos aquí en mi región o en mi localidad o en mi provincia. Y yo les decía, pero señores autoridades, ¿no? Tienen que leer bien la ley, ¿no? Eso no es responsabilidad del IPD, es responsabilidad de ustedes. Más bien nosotros le podemos brindar asistencia técnica y justamente venimos a eso para que ustedes hagan su labor, su tarea y su trabajo. Lo que sucede es que el marco normativo, es cierto, no le da todavía mucha potestad al IPD para poder desarrollar con mayor eficacia esa labor de supervisión, de control y de seguimiento. Un nuevo ministerio como ente rector debería justamente tener esas facultades y como ocurre en cualquier otro sector, ¿no? Los otros ministerios, cuando desarrollan programas con los gobiernos locales y gobiernos regionales, tienen esa capacidad de ir a exigir a los gobiernos regionales y controlarlo, decir, oye, ¿cómo vamos en este tema? ¿Está reduciendo la anemia? ¿No? ¿Está reduciendo los niveles de inseguridad ciudadana? ¿Estás cuidando tu presupuesto? Ya,
lo mismo tendría que hacer un Ministerio de Deporte. Apoyar técnicamente, elaborar un plan regional, distribuir los roles y las tareas que tiene que hacer cada actor del sistema deportivo y luego venir periódicamente y decir, a ver, ¿cómo vamos? Mecanismo de control. ¿Cuántos niños están haciendo actividad física? ¿Cuántos adultos mayores están participando en los talleres deportivos dirigidos para ese tipo de población? ¿Cuántas personas adultas? ¿Cómo vas con la formación deportiva? Entonces, claro, ese sistema tiene que funcionar y para eso sí es necesario crear un ente rector con todas las capacidades, porque miren, el Ministerio de Educación ahorita, en teoría, es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, de acuerdo con las normas de la Ley del Poder Ejecutivo. Pero el Ministerio de Educación tiene sobre su carga y sobre sus espaldas una gran responsabilidad con el tema del sistema educativo en el país. Y tiene al SUTEP enfrente. Así que entonces, no se le puede cargar más, una responsabilidad adicional, porque como lo viene demostrando desde siempre, no va a poder asumirla en toda su plenitud. Claro. Además, el Ministerio de Educación, dentro de su estructura orgánica, ¿no?, solamente tiene vinculado a deporte la división de deporte escolar, donde efectivamente hay especialistas que ven el tema de deporte escolar, pero no ve todos los otros ámbitos y no abarca todo el espectro del sistema deportivo nacional. Entonces el Ministerio de Deporte en realidad también carece en este momento, ¿no?, de ciertas herramientas para poder desarrollar esa labor. El Ministerio de Educación. Sí. Así es. Por eso la necesidad, creo yo, ahora se hace más evidente de crear un Ministerio del Deporte en el país que se encargue de asumir justamente estos roles, porque además, miren que una concepción moderna ya mira el deporte incluso como una herramienta para impulsar el desarrollo de los países. Lo que se va a ahorrar el Estado en seguridad ciudadana, en salud y en otros temas, ¿no?, si es que comienza a invertir más en deporte. Y además, de alguna manera, ya lo está haciendo. Lo que pasa es que lo está ejecutando mal. Hay una cosa muy importante, y que luego lo vamos a comentar con Saúl luego de la pausa comercial. Ha mencionado el deporte escolar, que es nuestra preocupación es de la siempre, base, el es futuro. la base, el futuro. Es el futuro. Ahí está el cimiento. Esas son las raíces que hay que desarrollarlas. Pero bien lo ha dicho Saúl, en estos momentos que ve el Ministerio de Educación es un aparato estatal que la verdad no ha podido desarrollar lo que nosotros quisiéramos en el deporte Pero escolar. Raúl no puede con su propio tema. Así es. Con los libros, con la web del SUTEP. Exacto. Y darle, decir, el deporte, pero también acá hay un factor también ajeno al deporte, que es, para que esta ley exista, estamos en manos del Congreso. Así de simple, porque la ley la puede proponer el Ministerio de Educación, la ley la puede poner el Ejecutivo, la ley la puede poner cualquier ciudadano, ¿no? Como propuesta va al Congreso y la propone, pero finalmente ya sabemos cómo actúa el Congreso, ¿no? Entonces vamos a aprender de nuestros padres de la patria, ¿no?, que ahora sí se toman las fotos con los medallistas, pero acá tenemos los audios, no sé si Hernán, escuche, señor Barrera, ¿no?, Saúl, lo que opinaba en el año 2016-17 de los Juegos Panamericanos. Entonces, ¿estarán en condiciones estos actuales congresistas de hacer una buena ley del deporte? Vamos a escucharlos. Sí, lo vamos a escuchar porque es muy importante es la verdad que no sé si nosotros nos reírnos. ¿Cómo has cambiado Pelona? ¿Cómo has cambiado Pelona? Pero es bueno escuchar a estos señores congresistas lo que dijeron antes del inicio de los Juegos Panamericanos. Y ahora la foto bonita, pero hay cosas que hay temas que no se pueden obligar desde el Congreso, ¿no? Sí. Solo recomendar. Escuchemos pues a los congresistas para poder darle su... Esto cuesta $1.200 millones, que yo no sé cómo pueden costar esa burrada de plata. Estamos botando la plata y los panamericanos no sirven para nada. Yo creo que en todo caso nos olvidamos de los Juegos Panamericanos, que no nos va a traer ninguna ventaja al país. ¿Usted cree que los Panamericanos tienen que suspenderse? Yo no he estado muy convencido de ellos, pero después de lo que está pasando en Piura, sí. Lamento decir, pero este gobierno no está compenetrándose de manera directa con lo que está ocurriendo. Entonces, si tú tienes una demanda interna que obedece estrictamente a unos derechos que son derecho a vivir dignamente, bueno, no estarías invirtiendo como en los Juegos Panamericanos. El APRA marca posición al respecto y dice que eso no corresponde en un país donde la prioridad es otra, distinta a lo de los Juegos. También por el tema del deporte, y yo lo entiendo por los deportistas, pero frente a una emergencia tan grande, yo personalmente también creo que deberíamos decir hasta aquí no más. No queremos que el presidente nos responda con una broma. Somos una fuerza política seria, responsable y democrática. Tenemos una posición frente a la
necesidad de los Juegos Panamericanos, pero queremos primero que el presidente nos responda si es que realmente va a estar en la capacidad de hacer ambas cosas juntas. El presidente de la República ha dicho que sería un desastre que no sean los Juegos Panamericanos. Hoy día hay un desastre enorme en el Perú y no sabemos si el presidente está en la capacidad de poder enfrentar y solucionar estos problemas que vive el Perú. Bueno, ahí 5 o 6. 5, 6. Y vamos a seguir todavía. Multipartidario, para que no vean que tenemos algo contra un partido, porque no. el otro tema es el deporte no tiene nada que ver con un partido político. Absolutamente nada que ver. El problema es cuando se politiza el deporte. Así es. ¿No? Y lo agarran como excusa para el juego político. Como bandera. ¿no? Como bandera para el juego político. Porque mire, me parece muy bien que en algún momento la clase política discuta la conveniencia o no quizás de destinar tal nivel de recursos para organizar algunos eventos deportivos. Pues esa discusión se vio dar, ¿no? Y ese debate debió darse antes que Perú postule a los Juegos Panamericanos. Discutir como país, ¿es conveniente ir a los Juegos Panamericanos o no? Y antes de que Perú postule a los Juegos Panamericanos, este tema ya se sabía y se conocía. Pero viajaron a México congresistas. Así es, no se lo sacó debajo de la mesa. ¿No hubo congresistas que viajaron a México? Y ahí no dijeron nada. No dijeron nada. Es decir, por eso, el hecho de que después y faltando poco tiempo ya por organizar los juegos surjan es oportunismo político nomás. Es parte, ¿no? de usar al deporte para el tema político, lo que no debe suceder. Lo que no debe suceder. Pues es bueno escuchar y lo vamos a seguir nosotros repitiendo para que el público tome conciencia de qué estamos hablando, de qué congresistas, padres de la patria hablamos ahora, y que la política no debe inmiscuirse, jamás debe inmiscuirse en tema del deporte, que es salud y es educación, que es lo que requiere el Perú. ¿Qué es lo que necesita el Perú para salir adelante? Y seguridad, que es un tema descuidado en estos momentos y tiene que admitirlo el gobierno. Es un tema neurálgico y que no lo ha atacado frontalmente, Saúl. El tema de seguridad ciudadana. Bien, vamos a la pausa. Bien, seguimos adelante entonces con Super Deporte esta mañana, acompañados, abusando del tiempo que tiene Saúl Barrera, que sabemos lo tiene muy recargado. Eres consultor, Saúl, ¿no? Bueno, sí, ahí apoyando siempre a tanto entidades. Entonces tu tarea siempre es bastante comprometida con el tiempo, pero te lo estamos robando porque es importantísimo. Saúl, en el tiempo que estuvo en el IPD, hizo una buena tarea como secretario y luego la delegación para que sea jefe del IPD y cumplió su objetivo. Es un hombre enterado del tema y tiene ideas claras al respecto, y nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo que el deporte debe salir de su ostracismo, de ese encasillamiento que tiene, pero con ideas claras y profundas. Mira, Saúl, hay mucha gente, hemos escuchado congresistas que se oponen a la creación del Ministerio del Deporte. Lo han dicho, lo han expresado, que eso va a ser un ente burocrático. Lo que nosotros no queremos es ampliar y cargar la carga estatal, cuando habría que simplemente reestructurar de repente el IPD, cosas como esas. Para nosotros, estamos llegando a esta conclusión, el Ministerio del Deporte es una necesidad, se cae de maduro en el país. De otra manera, vamos a seguir en lo mismo. Por eso que la pregunta que nosotros la pusimos en este mes de trabajo, que va a continuar luego de los Panamericanos y los Panamericanos, la pregunta es, ¿y ahora qué? Sí, definitivamente, yo voy a ser muy sincero, si tú me hacías la misma pregunta quizás hace 4 años atrás, 5 años atrás, mi opinión hubiese sido, no, mira, no estoy tan de acuerdo con la creación del Ministerio del Deporte, pero luego de haber reflexionado, analizado y viendo un poco más cómo se iba desarrollando las cosas en el país, ahora sí soy un convencido, ¿no?, que es necesaria la creación del Ministerio del Deporte, y esta creación del Ministerio del Deporte no es un fin, sino es un medio para hacer mejor las cosas, por supuesto, ¿no?, porque se requiere para poder fortalecer el sistema deportivo nacional. Si no existiera un Ministerio del Deporte, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre, y no va a ser posible fortalecer las capacidades que debería tener un ente rector del sistema deportivo nacional. Creo yo que este tema debe ser también analizado seriamente, técnicamente, profundamente, ver todos los pros y contras, porque muchas veces cuando se hace esa pregunta no nos detenemos mucho en la reflexión, sino automáticamente se genera una reacción y dice, no, mayor burocracia, mayor Estado y ya no más, ¿no? Y se parte de ciertos prejuicios que no son necesariamente los correctos. ¿Mayor burocracia? Yo creería que no. ¿Sabes por qué? Porque más bien ayudaría, como mencionaba, a descentralizar el deporte. Miren ustedes, muchos ministerios, ¿no?,
cuando se inicia en el año 2002 el proceso de descentralización en el país, con el gobierno de Toledo en aquel entonces, de ahí a la fecha casi todos los ministerios han descentralizado sus funciones. Salud ha delegado ciertas funciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. El Ministerio de Interior, en coordinación también con los gobiernos locales, viene trabajando y articuladamente algunas materias. En vivienda se ha descentralizado funciones. En el MIDI se ha descentralizado funciones. Hay muchos sectores, o casi todos los sectores, donde se ha descentralizado funciones. Donde no se ha descentralizado nada es en materia deportiva. El IPD sigue concentrando los IPD regionales. Cuando está yendo en contraposición incluso con la propia Constitución. Porque ¿qué dice nuestra Constitución política? Dice que la descentralización es una política de Estado permanente y de carácter obligatorio. La pregunta es, ¿el Estado hasta la fecha ha descentralizado en materia deportiva? No, y por eso hay 25 gestores a nivel nacional de deporte y cada uno camina para su lado. Correcto. Entonces, por ejemplo, por eso nuevamente hago la mención. Antes de responder si debe haber un nuevo Ministerio de Deporte, yo creo que aquí es una reflexión profunda, seria, técnica, ¿no? Y evaluar también los pros y los contras. No se trata de dar una respuesta reactiva, ¿no? Ni caer en ciertos prejuicios del pasado. Entonces, y además, yo creo que se debe crear un ente rector, ¿no?, como un Ministerio de Deporte mucho más pequeño en tamaño, que sea mucho más técnico, ¿no?, y mucho más ágil en la toma de decisiones, y que asuma un rol específico, que no sea esta especie de pulpo que es ahora el IPD, que debe dedicarse a varias cosas, y como tiene tanto que hacer, al final hace muy poco, ¿no?, porque tiene tantas obligaciones. El que mucho abarca, todo poco aprieta, ¿ves? Yo recuerdo cuando estaba sentado en la presidencia del IPD, de pronto surgió algo en Puno, estaba tratando de impulsar la creación de la política deportiva nacional, y de pronto surgió algo en otro lado, o había un inconveniente en Piura, ¿no? Entonces es realmente complicado cuando tú eres rector o intentas ser rector y a la misma vez ejecutor de cosas, ¿no? O haces una cosa o haces la otra, pero no puedes hacer todas. Y encima con pocos recursos. Entonces, por eso sí creo, ¿no?, sí estoy convencido, luego de haber reflexionado sobre el particular, ¿no?, que el país necesita un Ministerio del Deporte, ¿no? Ya la última parte, Saúl, es el deporte escolar. Creo que todos coincidimos que la base fundamental del crecimiento del deporte en el Perú, futuro también, y el futuro está en los colegios. Está en los colegios por una sencilla razón. Los colegios convergen a todas